es bueno el salario ejerciendo. En términos de exactamente cuánto se gana. Hola a todos, ¿qué más pues? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Bueno, hoy estamos con el doctor Alexis Caro y él nos va a explicar cómo es la experiencia de un doctor aquí en Canadá. Según su experiencia, él nos va a contar todo lo que él ha vivido, las preguntas que ustedes nos dejaron en Instagram, que para los que no nos siguen en Instagram es muy importante porque nosotros en las historias siempre les dejamos cuadritos de comentarios para que nos dijeran ahí qué era lo que querían saber de él. Bueno, entonces como Cami les dice, hoy les vamos a resolver muchas de esas dudas que nos dejaron. Él es graduado en Colombia y ahora ejerce como médico aquí en Canadá, entonces quédense hasta el final de este video para que no se pierdan ningún detalle. Listo, ahora sí, empaque y vamos. Bueno, como ya les dijimos, aquí tenemos entonces al doctor Alexis Caro y vamos a empezar a hacerle algunas preguntas que él nos cuente toda su experiencia. Primero que todo, cuéntanos quién eres tú, quién es Alexis Caro, hace cuánto estás en Canadá. Muy bien. ¿Te graduaste? Todo ese tipo de cosas. Perfecto. Bueno, yo estoy en Canadá desde hace alrededor de 18 años. Soy médico graduado de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Colombia. Y después de que me gradué, trabajé en Colombia alrededor de 3 años y después mi esposa y yo decidimos venirnos para Canadá. Okay. Ha sido ya 18 años de vivir en el país y pues estamos muy contentos de estar aquí, gracias a Dios. Excelente. Nosotros en Instagram pusimos una cajita de comentarios y hubo más de 300 preguntas que las personas querían saber. Vimos que nos siguen muchos médicos y hicieron muchas preguntas sobre cómo homologar la carrera, cómo es la vida de un doctor aquí en Canadá. Entonces eso es básicamente lo que te vamos a preguntar. Perfecto. Las preguntas que tengan, con mucho gusto dentro de las posibilidades, las voy a responder. Bueno, entonces los vamos a dejar aquí solos con él, que les va a responder todas las preguntas que ustedes nos hicieron en Instagram. Quédese conmigo. Bueno, yo creo que esta es una de las preguntas que más nos hicieron y es como muy lógico porque la gente quiere saber es esto y es cómo fue el proceso de homologación de tu título aquí en Canadá y cuánto tiempo duró todo ese proceso. Bueno, mi proceso de homologación, de homologación del título, en mi caso personal duró 4 años y medio, ¿cierto? Eso no quiere decir que dure lo mismo para todas las personas. En mi caso fue porque cuando llegué yo necesitaba presentar una serie de exámenes que aquí se llaman el Medical Council of Canada Exams. Es una serie de 3 exámenes: Medical Council of Canada Evaluating Exam, Medical Council of Canada Part 1 and Part 2, o parte 1 y parte 2. Y esos exámenes se demoraban básicamente cada año, uno tenía que presentar esos exámenes. Después de eso yo tenía que validar o hacer entender básicamente a los entes regulatorios canadienses que yo sabía hablar inglés y que me podía defender en inglés, y tenía que hacer un examen que en ese momento se llamaba el TOEFL y otro que se llama el Test of Spoken English, que entiendo que eso los unieron ya y ya se llama TOEFL solamente. Y después de eso, con esos exámenes, uno, en mi caso particular, tenía que básicamente escribir a cada ente regulatorio de cada provincia canadiense a ver con lo que yo ya tenía, si me aceptaban por lo menos para un entrenamiento o para hacer una residencia en Canadá. Apliqué a varias residencias y apliqué a varios lugares en Canadá, y de la única provincia que me llamaron fue de la provincia de Newfoundland. Me dijeron que les interesaba mi currículo, que yo había pasado estos exámenes, que lo que ellos me podían ofrecer en ese momento era hacer otros 4 exámenes con ellos y ellos determinaban si era elegible para un entrenamiento con ellos, es decir, una mini residencia. O sea que lo primero que hay que llegar a hacer en sí es presentar tus exámenes, prepararte para eso, presentar un examen de inglés que les muestre a ellos que tú sabes inglés, y aparte de eso tienes que hacer como una práctica, por así decirlo. Exactamente.
esa es una manera de hacerlo, eso no quiere decir que sea la única. Otras personas vienen y hacen una residencia que es básicamente una especialización y se inscriben a través de una plataforma que se llama CARMS. CARMS es una plataforma donde uno como médico internacional hace una solicitud para residencia o especialización, pero uno en ese momento está compitiendo no solamente con los graduandos de acá, las personas que hicieron medicina acá, sino con los otros médicos internacionales que también están viniendo a Canadá. Entonces se hace muy competitiva esa opción y muchas personas desisten porque lo hacen por años y años y desafortunadamente no se les escoge. Una de las cosas principales es no haber estado fuera del entrenamiento médico, es decir, no haber estado fuera de la práctica médica por más de 3 años. En el momento en que tú estés por más de 3 años fuera de una práctica médica, se te hace más difícil entrar al sistema. Bueno, entonces de acuerdo a todo esto que nos cuentas, a todo ese proceso de homologación y de traer tu título aquí a Canadá como médico, ¿qué le recomendarías a una persona que esté en este proceso? Bueno, lo primero es que si tienen mucha pasión por lo que están haciendo, no desfallecer ante el proceso, es decir, esto se puede hacer y se puede lograr, pero va a requerir trabajo, va a requerir un trabajo importante. Una de las cosas que les digo a las personas que quieren emigrar a Canadá y quieren hacerse médicos, enfermeras o estar en el área de la salud es que si pueden, empiecen a estudiar y a estar en el proceso desde allá. Es decir, hay una manera de hacerlo y es lo que pueden hacer es estudiar para los exámenes, venirse y presentar el examen y seguir trabajando como médico en Colombia. Hacer lo mismo para el segundo examen, estudiar, venirse a presentar el examen, hacer el segundo examen y así sucesivamente. Y luego con esos exámenes, es decir, que no hayan cesado de trabajar como médicos, luego con esos exámenes poder empezar a hacer una solicitud de aplicación para hacer una residencia o para hacer una aplicación o solicitud a las diferentes provincias, a los diferentes programas que las provincias tienen. De esa manera se minimiza de alguna manera el tiempo sin practicar porque como les dije, ustedes no pueden no deben estar más de 2 o 3 años sin practicar medicina. Pueden demostrar que han seguido la práctica de medicina, han ido presentando sus exámenes y pasando sus exámenes, los de medicina y los de inglés, y así tienen de alguna manera una aplicación más robusta para su entrada al sistema. Y lo más importante de todo esto es una buena actitud y tener ganas de hacerlo, de seguir su pasión y trabajar. Los latinos somos muy buenos para eso, tenemos una muy buena actitud para enfrentar retos. Pregunta Emma Dalmazo. ¿Hay demandas de profesionales de la salud? Sí, en Canadá hay una gran demanda de profesionales de la salud y la razón es que gran parte de la población está envejeciendo y no hay muchos profesionales de la salud que estén admitidos al área de la salud porque la profesión de la salud es muy regulada. Hay una baja oferta de profesionales y una demanda alta de profesionales de la salud en todo campo: fisioterapia, enfermería, terapia del lenguaje, médicos, enfermeras, etcétera. Bueno, Emma también tiene otra pregunta y ¿es bueno el salario ejerciendo? En términos de exactamente cuánto se gana, eso depende, ¿cierto? Eso depende de dónde se trabaje y de dónde se esté. En términos comparativos, un salario mínimo acá al año puede estar entre más o menos $30,000 a $40,000 al año. En la profesión médica uno puede aspirar a hacer 3 o 4 veces ese salario. Obviamente, mientras más dinero ganas en Canadá como asalariado, el gobierno también te va a taxar en esa magnitud. Es decir, mientras más dinero ganas, más impuestos vas a tener que pagarle al Estado. Para salarios que están por encima de alrededor de $120,000 al año, el impuesto que te sacan es más o menos el 48 al 50%, es decir, la mitad de lo que ganas se queda el Estado con ella. Laura Monterrosa pregunta: ¿en qué provincias o ciudades se puede homologar más fácil? Bueno, esa pregunta la respuesta es muy relativa, ¿cierto? En todas las provincias y ciudades de Canadá
se puede homologar el título de médico. Yo creo que la pregunta sería, ¿dónde es más accesible hacerlo? Es decir, ¿dónde reciben más? Todo esto depende de la cantidad de médicos que la provincia requiera en un tiempo determinado. Por ejemplo, en este momento entiendo que las provincias que más médicos extranjeros están recibiendo son las provincias del Atlántico, y a ellas me refiero a Nueva Escocia, New Brunswick y Newfoundland. Sin embargo, también provincias como Manitoba tienen un programa para médicos internacionales. Entonces es bastante relativo. Primero, en términos de demanda, cuántos médicos están apostando por llegar a estas provincias, y segundo, en términos de oferta de plazas, cuántas ofertas tiene la provincia donde se pretende llegar. Entonces, en realidad es muy relativo. En mi caso particular, yo les estoy hablando desde hace más o menos 2003 más o menos. En ese momento, la provincia que más médicos internacionales estaba recibiendo era Newfoundland. Sin embargo, el programa se hizo supremamente conocido y la demanda por parte de médicos internacionales aumentó hasta el punto que el programa ya tiene un superávit de médicos que han hecho la solicitud y están inclusive rechazando solicitudes. Pero provincias como Manitoba abrieron un programa similar, provincias como Saskatchewan también, Nova Scotia y New Brunswick. Una de las cosas que yo hice fue hacerlo a través de Newfoundland, que era una provincia pequeña muy al este de Canadá, casi lindando con Europa, y es bastante remota. Pero en ese momento necesitaban médicos allá y por eso lo hice, y me admitieron y fui exitoso en lograrlo. Después de trabajar unos años allá, me devolví a la provincia de Ontario, porque una vez que tú obtienes el título ya de médico con una licencia completamente full, logras acceder a las demás provincias porque ya has trabajado en Canadá. Entonces me devolví para Ontario, donde habíamos llegado inicialmente, y he seguido trabajando acá. Entonces esa es una alternativa, irte para una provincia alejada y luego trabajar allá un par de años o más, y después si quieres volver a las provincias más, digámoslo así, más centrales como Quebec, Ontario, British Columbia, Alberta, si quieres hacerlo lo puedes hacer una vez hayas obtenido todos los requisitos para acceder a licencias de estas otras provincias. Laura también nos pregunta recomendación de bibliografía para estudiar los exámenes de homologación. Solamente les puedo hablar desde mi experiencia y qué utilicé yo para esos exámenes de homologación. Hay un libro que se llama Toronto Notes, que es sacado por la Universidad de Toronto. Los estudiantes de último año de la Universidad de Toronto sacan un libro cada año con lo relevante para estudiar para estos exámenes. Entonces, Toronto Notes es una muy buena bibliografía que abarca todo en términos de medicina. Y la otra es un libro que se llama Canadian Therapeutic Choices. Los vamos a poner abajo en la leyenda del video para que tengan más o menos una idea de qué bibliografía pueden utilizar. Esos son básicamente los libros que pueden utilizar. Los otros es utilizar también libros para el USMLE, United States Medical Examination o Medical Licensing Examination, que tienen casi todas las preguntas se basan mucho en el USMLE. Entonces, Toronto Notes, Canadian Therapeutic Choices y los STEPS del USMLE, United States Medical Licensing Examination, pueden ser útiles para poder homologar o para poder empezar con los exámenes. García Odelis nos pregunta, ¿qué recomendaría? ¿Irse desde apenas iniciar los estudios de medicina en el país de origen o empezarlos mejor en Canadá? Bueno, eso también es muy relativo, ¿cierto? Cuando yo estaba estudiando medicina existían las oportunidades en Colombia, mientras uno estaba estudiando medicina, de hacer ciertas rotaciones en países en el extranjero. Si tienen esa posibilidad sería maravilloso, porque ustedes siguen estudiando medicina en Colombia, hacen rotaciones médicas, es decir, prácticas médicas, ya sea de ortopedia, de medicina interna, cirugía, en un hospital de Norteamérica, ya sea en Canadá o en Estados Unidos, y después con esa experiencia la pueden traducir a una hoja de vida y decir, bueno, yo ya hice esto y estuve practicando en Canadá de alguna manera.
Ahora, si se tienen los medios y se tiene la posibilidad de estudiar medicina en Canadá, sería genial. Y la razón es porque en la mayoría de los casos, una persona que está estudiando medicina ya en Canadá o en Estados Unidos, para ellos es más fácil entrar a una especialización o residencia en estos países. Ventajas y desventajas de ejercer medicina en Canadá. Bueno, en términos de ventajas y desventajas de ejercer medicina acá, yo podría decir que en realidad veo a las personas ejerciendo una medicina más humana. Es una medicina más enfocada al ser humano como ser y a brindarle el mejor apoyo y el mejor servicio que se pueda dar. En términos de económicos es mucho más rentable ejercer medicina en Canadá, pero también hay una desventaja, y una desventaja puede ser la modalidad en la que trabajes para ejercer medicina. Es decir, cuando tú tienes una oficina y trabajas como médico, la manera en que te pagan es a través de una tarjeta de salud. Cada persona en Canadá tiene una tarjeta de salud. Y para poder que el gobierno te pague hay que pasar una tarjeta de salud por una maquinita y te dan un dinero por cada paciente. Entonces hay médicos que pueden estar trabajando en esa modalidad y tratando de ver la mayoría de pacientes que vean en un día, que pueden ser 40, 50, 60. Obviamente la calidad del servicio baja porque este médico lo que va a hacer es tratar de ver tantos pacientes como pueda en cierto momento determinado, y pues esa no sería la idea de una medicina humanitaria, ¿cierto? En mi concepto prefiero la medicina donde uno tiene un salario, donde le puede dedicar el tiempo al paciente, puede de alguna manera reconocer qué le está pasando al paciente en ese momento y obviamente hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Laura Monterrosa pregunta, ¿universidades o colleges que recomiendes para hacer una maestría en salud? Bueno, esa pregunta es relativa porque depende de la maestría que quieras hacer. Hay universidades que son más reconocidas que otras, pero para darte una idea, la Universidad de Toronto es una de las universidades más prestigiosas del país. Otras son la Universidad de British Columbia, que quedan al west o al oeste de Canadá, la University of Alberta también. Y en Ontario tenemos, yo diría que están de alguna manera las mejores universidades. Universidad de Toronto, como ya lo dije, McMaster University, Queen's University, que queda en Kingston, Ontario. Son universidades que son muy reconocidas en términos médicos. Pero en realidad, si vamos a ser honestos, cualquier universidad de Canadá que ofrezca medicina es excelente. Inclusive en Quebec hay una universidad excelente que se llama McGill. McGill University es una universidad de bastante renombre. Y yo que estuve en Newfoundland tiene maestrías y doctorados muy buenos, y en realidad tal vez es la universidad más barata que existe en Canadá porque todavía es netamente subsidiada por el Estado. Entonces es una muy buena opción. Lo que pasa es que Newfoundland queda lejos, la cantidad de extranjeros que hay en Newfoundland, o sea, Terranova no es mucha. Por lo tanto, en términos de llegar allá, establecerse y accesibilidad es más difícil. Pero si se tiene la oportunidad, Dios, eso es una gran universidad. Sebastián Mejía Gómez pregunta, ¿cuánto tiempo y dinero invirtió en la adquisición de la licencia para ejercer y ante quién la solicitó? Aquí les tengo que hacer una aclaración. Para poder ejercer medicina en Canadá hay que pasar primero unos exámenes que se llaman exámenes del Medical Council of Canada o Licentiate of the Medical Council of Canada Exams. Esos exámenes, si los pasas, no quiere decir que inmediatamente te van a dar una licencia para trabajar en medicina. Si pasas estos exámenes, puedes hacer una solicitud para que los entes regulatorios, es decir, los colleges que regulan a los médicos, te confieran una licencia para trabajar en medicina, pero no es seguro que te la vayan a dar. Para poder que te den esta licencia también es importante que hayas tenido experiencia trabajando como médico o educándote como médico en el país o teniendo un entrenamiento como médico en el país. Entonces, repito, pasar los exámenes de medicina no te da el derecho de obtener una licencia. El proceso es más largo que eso. Segundo, los exámenes para pasar medicina, es decir, los exámenes del Medical Council of Canada,
cada uno en este momento está valiendo entre $1,800 hasta $2,800 o $3,000. Y en general son el Medical Council of Canada Part 1 y el Medical Council of Canada Part 2. Entonces estaríamos hablando de que si exámenes son alrededor, digamos que $2,500 cada uno, son $5,000 pasando solamente esos 2 exámenes, ¿cierto? Entonces es costoso, pero se puede hacer. Ahora, una vez pases los exámenes, vas al ente regulatorio, que es los colleges de cada provincia. Por ejemplo, Newfoundland tiene un college que se llama The College of Physicians and Surgeons of Newfoundland and Labrador. Ontario tiene un college que se llama The College of Physicians and Surgeons of Ontario. Y allí tú haces tu solicitud para practicar medicina una vez hayas pasado estos exámenes y una vez hayas hecho un entrenamiento en Canadá que te confiera, digámoslo así, un certificado que diga esta persona está habilitada para trabajar en Canadá. Entonces no es solamente pasar los exámenes, es también tener un entrenamiento. Y ese entrenamiento se hace a través de lo que les dije que se llamaba el CARMS, o que cada provincia tenga un programa para médicos internacionales que te brinde el entrenamiento o una residencia. Diferencias y semejanzas del sistema de salud en ambos países según tu experiencia. Esto nos lo pregunta Yubiri. Bueno, yo creo que una de las diferencias, como les decía anteriormente, es que la medicina que se practica en Canadá en general es una medicina muy humana, muy humanitaria y muy centrada en el paciente como un todo. Aquí también se hace muy evidente que la psiquiatría y las enfermedades mentales son bastante prevalentes y se le da mucha importancia a la psiquis de la persona cuando se le está tratando. No solamente es la parte física, sino también la parte mental, y es supremamente importante. Es decir, yo recuerdo que cuando me estaba entrenando en Colombia, la parte psiquiátrica para nosotros no era, digamos, lo fundamental. Acá es al contrario, la parte de psiquiatría es fundamental y te exigen un periodo de entrenamiento en psiquiatría mucho más alto que inclusive en los países nuestros. Entonces veo que es mucho más humana la medicina acá, y la psiquiatría se le pone mucho, a la psiquiatría y a las enfermedades mentales se le pone mucho énfasis. Es mucho más enfocada hacia la parte holística del individuo, veo yo aquí en Canadá, donde el individuo se le enfoca como un todo, desde su parte psíquica, mental, su entorno y su sociedad son bastante importantes cuando se está evaluando a un paciente. No quiere decir que todos los médicos practiquen de esa manera, ¿cierto? Pero de alguna manera ese es el enfoque que se le da a la medicina. Yo cuando estaba practicando en Colombia hacía medicina, pero la parte psíquica y psiquiátrica y holística era más, yo pensaría que era más olvidada. Aquí sí tenemos un entrenamiento mucho más alto en esos aspectos. Y el enfoque de la medicina de estos países, sobre todo Canadá, es más preventivo que en nuestros países latinoamericanos. Yo creo que en Latinoamérica la prevención está un poco más olvidada y nos enfocamos más bien en la parte curativa en vez de preventiva. Laura Angarita quiere saber cuál es tu proyecto de vida en Canadá, es decir, como en qué momento de tu vida estás aquí en Canadá, cuáles son tus proyectos a futuro, todo este tipo como de ideas que tengas en tu vida en este momento. Bueno, yo en realidad estoy muy agradecido por haber podido ejercer la carrera de medicina en Canadá. Es un país que te permite en realidad disfrutar de la carrera y ayudar a la gente. Sin embargo, también es un país que te ayuda a crear conciencia. En estas cuestiones de crear conciencia, hemos decidido conformar un equipo de un movimiento ciudadano llamado Sueña Colombia. Este movimiento ciudadano se enfoca en varios frentes de ayuda, conformado por colombianos en el exterior que quieren ayudar a su país, Colombia. El movimiento tiene varios frentes. Uno de los frentes es activismo en procuras de ayudar al medio ambiente en Colombia, activismos por la promoción de la paz, promoción de educación y redes de apoyo de colombianos que están aquí en Canadá o en el exterior apoyando a colombianos que están en Colombia. En términos de activismos por medio ambiente, en estos momentos estamos enfocados en pro de una campaña para
evitar que se haga explotación de oro en el páramo de Santurbán, y estamos apoyando esa campaña de una manera muy activa. También estamos realizando redes de apoyo para ayudarles a los colombianos en Colombia, con ayuda de los colombianos aquí en el exterior, a canalizar ciertas energías, por ejemplo, apoyarlos en términos de mercados de productos para que puedan comercializar sus productos, apoyar a los colombianos que están de alguna manera promocionando sus productos y apoyarlos a que los comercialicen en el exterior, y también ayudar a campañas en pro de la paz y educación para la paz en Colombia. Estos proyectos son bastante importantes para nosotros, y si estás interesado y si tienes la vocación de servicio, una vocación por ayudarnos en este proyecto, te invito o los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales para que nos apoyen en estas causas. Sería genial tenerlos con nosotros. Same17 nos pregunta ¿cuánto cobra la consulta médica? En Canadá la gran parte de la atención médica es subsidiada, es decir, un médico no cobra por los servicios que presta a la persona, sino al Estado. Es decir, tienes una tarjeta médica, en el caso de Ontario se llama OHIP Card, y con esa tarjeta médica puedes acceder a servicios médicos sin costos. Cuando hablo sin costos es sin costos para ti, pero el médico, cuando tú pasas la tarjeta, le cobra al Estado tu visita. Hay ciertos procedimientos médicos que no están cubiertos por el Estado, por ejemplo, procedimientos estéticos, manchas en la cara, te salió, digamos, una lesión en alguna parte visible y quieres que el médico se deshaga de ella, entonces no está cubierto procedimientos estéticos. O que si necesitas una nota médica para el trabajo porque no puedes ir a trabajar, eso no está cubierto por el Estado y le pagas al médico, eso generalmente cuesta $20 o $30, y los procedimientos estéticos, de acuerdo a los procedimientos estéticos, en esa medida te cobrarán, pero en su gran mayoría todas las consultas médicas generales son subsidiadas por el Estado. El médico no te cobra a ti, sino que le cobra al Estado cuando le presentas tu tarjeta de salud. Raúl Locke pregunta, ¿puede ser mi médico de cabecera? Bueno, desafortunadamente yo en este momento trabajo para una entidad que no me permite ver ningún paciente que no pertenezca a esa entidad. Y aunque me encantaría ser tu médico, en este momento me es imposible. Nania Estudillo pregunta, ¿cómo son los compañeros de trabajo canadienses? Bueno, Canadá, en términos de digámoslo así, de compañeros de trabajo, compañerismo y colegaje, yo he visto que somos los médicos bastante unidos, somos todos en pro del paciente, de que el paciente tenga la mejor atención y que haya una comunicación fluida. Sin embargo, pues tenemos que entender que Canadá es un país también multicultural. Vas a trabajar con médicos de diferentes culturas, es decir, personas que se han formado acá, personas que son canadienses netos, personas que son inmigrantes de otras culturas, y como en todo trabajo vas a tener también roces que no van a ser placenteros, pero eso no quiere decir que no se pueda trabajar. Yo pensaría que en cualquier parte del mundo vas a encontrar estas dinámicas de trabajo. No pensaría que es diferente de ningún otro lugar. Lo que sí pienso que es positivo es la actitud que tú le pongas al trabajo. Es decir, si tú estás en una actitud positiva, si estás en una actitud de ayuda, tus compañeros van a decir, esta persona está en esa dinámica, y van a apreciar mucho lo que estás haciendo y van a estar muy compenetrados con tu trabajo. Entonces yo creo que lo que tú hagas hace gran diferencia en términos de tu colegaje. ¿Cómo es la cultura de chequeo de la mujer? Esta pregunta nos la hace Eri Flores. Bueno, la cultura para chequeo femenino es una cuestión muy respetada en el país, y donde en general los médicos que somos
hombres o masculinos, siempre tenemos como un chaperón para poder ir a ver al paciente. En general eso es requerido, uno va generalmente con una enfermera para poder ir a chequearlas y se les hace toda la citología vaginal o Papa Nicolau y luego se le hace el de senos o breast que se llama acá, y si es necesario obviamente se le manda a hacer una mamografía. En general una citología vaginal o Papa Nicolau se hace cada 3 años en pacientes que ya tengan actividad sexual, o una mamografía se hace de acuerdo a la edad del paciente, en general cada año o cada 2 años. ¿Qué otras opciones a la clínica hay? ¿Auditoría, gerencia o salud ocupacional? Esta pregunta nos la hace Anaxionic. Bueno, acá existen para los médicos infinidad de especialidades. Especialidades en epidemiología, especialidades en salud ocupacional, especialidades en gerencia. Es decir, tú te puedes enfocar donde quieras. Como dicen aquí, the sky is the limit. El cielo es el límite, ¿cierto? Entonces, todo lo que quieras hacer lo puedes hacer. Lo que pasa es que tienes que venir a hacer los exámenes, entrar a una residencia o especialización o a un programa de las diferentes provincias para poder acceder a estos servicios, o hacer, si no quieres enfocarte por la parte clínica, como médico puedes hacer una maestría con fines de trabajar en parte administrativa o investigativa. No, una cosa importante es que si no logras entrar al sistema como médico, te puedes reinventar por el área de la medicina, pero no necesariamente en la medicina asistencial. Entonces hay una cantidad de campos a los que puedes acceder por tener un título médico y no necesariamente en la parte asistencial. Es decir, una persona puede ser epidemiólogo, por ejemplo. Para eso no necesita estar asistiendo o viendo pacientes clínicos, sino haciendo estudios epidemiológicos de cómo se comportan las enfermedades en una población específica. O puedes hacer una maestría en medicina familiar, pero en términos investigativos, para investigar sobre medicina familiar y no en la parte asistencial. Salud pública, administración hospitalaria, cosas de ese tipo no son propiamente asistenciales médicos, sino más bien ramas aledañas a la medicina. Es decir, todo está entre la parte de reinventarse. Hay otros médicos que vienen y estudian una carrera que se llama Naturopathic Medicine o medicina naturopática, que es un entrenamiento donde se te enseña primero todo lo que tiene que ver con la medicina, es decir, diagnóstico, pero el tratamiento es enfocado en otras áreas alternativas como medicina botánica, acupuntura, masaje, homeopatía, nutrición, etc. ¿Tienes que llevar tu historia clínica traducida para seguir con tu tratamiento? Esto lo pregunta Gabriel Díaz. Sí, claro, es importante entender que en Canadá se hablan 2 lenguas y esas lenguas oficiales son el inglés y francés. No quiere decir que toda provincia sea bilingüe, pero estas son las lenguas oficiales de Canadá. Si estás viviendo en una parte donde se habla inglés, como la provincia de Ontario, obviamente tienes que traer esta historia clínica traducida para que los especialistas que te van a ver puedan entender qué deben hacer por ti. Eso sí es muy importante. Bueno chicos, entonces hasta aquí la entrevista con el doctor Alexis Caro. Esperamos de verdad que les haya sido de mucha utilidad esta información que él nos dio. Él nos compartió de verdad cosas muy útiles y esperamos que todos sigan luchando por ese sueño de llegar a este país, que vean que venir a Canadá sí es posible y que aunque sea difícil, que aunque sea tal vez un sacrificio que se hace, es muy bien recompensado por todas las oportunidades que te da Canadá. Sí, él está abierto a recibirlos a ustedes en las redes sociales. Ustedes pueden ir a preguntarle todo lo que quieran, que él nos dijo que está dispuesto a responderle todas las preguntas que tengan, y aparte de que hagan parte del proyecto que él está emprendiendo. Sí, el proyecto es Sueña Colombia, un proyecto bastante interesante con miras a tener un mejor país. Entonces los invitamos en realidad a que estén con nosotros, a que participen y hagan parte del proyecto.
Listo. Así es. Bueno, entonces hasta un próximo video. No olviden, como siempre, darle like a este video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Bueno, Muchas gracias. chao. Chao.